Jóvenes, pues continuando con este análisis que se hace del comportamiento humano en la sociedad, pues vamos a analizar esta parte de la conducta agresiva. Cómo es que se muestra la agresividad pues de un individuo dentro de nuestra sociedad en cualquier ámbito. Para esto, pues vamos a retomar a lo que es la teoría de la frustración-agresión, que se inspira en Freud, ¿no? Y como ustedes saben, un psicólogo muy importante donde considera que toda conducta agresiva humana es resultado de un impulso interno del organismo que se activa cuando éste se le impide conseguir una determinada meta que intenta alcanzar. Eh, Quiere decir que cuando no logramos lo que queremos o no tenemos lo que queremos, pues nos frustramos y tendemos a la agresión. Eh, por otra parte, Maurer y Sears defendían dos postulados. Uno, que toda conducta agresiva es resultado de la frustración y dos, que la frustración siempre da lugar a alguna forma de agresión, entonces que van relacionadas. Sin embargo, de acuerdo a esto, pues también ni toda agresión es producto de la frustración, ni siempre que alguien que se siente frustrado en sus objetivos agrede a otros, es decir, no va a ir ligado siempre esto como se menciona. Entonces, no es la frustración en sí lo que provoca una tendencia a agredir, sino el estado afectivo negativo que la frustración desencadena. Cualquier suceso o estímulo aversivo puede llegar a la agresión o a la huida. Y el que la agresión se produzca o no dependerá de la interpretación cognitiva que se haga de la situación y de la presencia de claves externas asociadas con la agresión. ¿Qué quiere decir esto? Que la agresión es el resultado pues también de varios factores, no solamente de la frustración, sino realmente de una parte afectiva, de una parte de interpretar la situación y esto va a dar resultado como tal pues una conducta agresiva. De acuerdo con el modelo neoasociacionista cognitivo, la conducta agresiva se desarrolla pues, de la siguiente forma. Como punto uno, pues marca como una experiencia desagradable y esto va a provocar un estado afectivo negativo que desencadenará, perdón, en una conducta agresiva. También dice que debido a una programación biológica, este estado afectivo negativo automáticamente activa en nosotros tendencias de ataque y de huida. Tendría que ver con parte de lo que es eh, bueno, parte de lo que es temperamento y de lo que es el carácter también. Tres, cuando nos percatamos, aunque sea de forma preconsciente, de estas reacciones corporales y mentales asociadas al ataque a la huida y se desarrolla en nosotros una experiencia emocional de ira, de miedo, respectivamente. Aquí, de alguna manera, cuando estamos, pues digamos, conscientes de una situación y nosotros mismos generamos esta parte de huir o de atacar, dependiendo. También depende de lo que es la motivación. En cómo nos sentimos, en hacer atribuciones causales sobre algo para sentirnos así, entonces en parte a esto pues también desencadenar una conducta agresiva. Y también menciona este modelo que la tendencia a agredir está instigada por el efecto negativo y esto se puede convertir en una conducta agresiva con mayor probabilidad cuando se dan en las siguientes circunstancias. Cuando la activación interna provocada por la experiencia agresiva sea lo suficiente intensa, es decir, aquí entran las emociones, cuando haya algún blanco disponible para descargar en la agresión, es decir, cuando tenemos con quién desquitarnos, por así decirlo, y cuando falle la autorregulación. Cuando ya hablamos de autorregulación, hemos hablado de autorregulación, de esta manera de controlarnos a nosotros mismos, y cuando no podemos hacerlo, sí, pues también terminamos cometiendo una conducta agresiva. Ahora bien, de acuerdo a la teoría del aprendizaje social, pues bueno, dice que el comportamiento agresivo se aprende por aprendizaje social y son dos, por modelado y por imitación. Modelado, esto es cuando se aprenden ciertos comportamientos en diferentes situaciones a través del ejemplo que pues vemos en los demás, ¿sí? Entonces aquí es a partir de lo que observamos,
pues nosotros aprendemos y ponemos en práctica estas conductas. Ejemplo, si el niño ve que en casa el ejemplo que se le está dando es ser agresivo, pues obviamente va a desarrollar estas tendencias a ser agresivo. En la otra parte es por imitación y en esta parte es el mecanismo por el que posteriormente se reproduce la conducta aprendida en el aprendizaje vicario, en el modelado. Ok, hablaba yo del niño que pues siempre ha visto que en su familia todos gritan, se golpea, todo es mediante groserías, pues obviamente esto que él está observando mediante este modelado, este aprendizaje vicario, pues es lo que tarde o temprano va a poner en práctica dentro de la sociedad en la que él se está desenvolviendo. Es donde lo va a poder reflejar. Entonces, de acuerdo a este modelo, el grado en el que el modelo y el observador sean semejantes, la simpatía que despierta el status poder que tonta favorece la imitación de la conducta. Esto es, pues prácticamente de acuerdo al acercamiento que tiene con estas conductas. Entonces, la intensidad o cantidad de refuerzo que recibe el modelo alienta al aprendizaje y su imitación. Eh, las conductas agresivas que no van seguidas de consecuencias o son castigados reducen la frecuencia de la agresión por parte del observador. Volvemos al ejemplo, si yo veo en casa, o más bien les decía yo al niño, si el niño ve en casa que sí se grita, se es agresivo, pero a él no se le permite porque se le castigan este tipo de conductas, pues seguramente esto va a reducir el que él ponga en práctica estas conductas, pero si no se castiga, pues él las seguirá creciendo dentro de donde se encuentra, en la escuela, con los amigos, con la familia, donde sea. Por otra parte, tenemos al modelo general de agresión y este modelo general de agresión pues dice que, bueno, le da paso a los modelos anteriores y ya también enlaza factores biológicos, ambientales, psicológicos y sociales para explicar cómo es que aparece este acto agresivo en determinada situación. Entonces, dentro de estos factores que este modelo considera están el ruido, la temperatura ambiental extrema, el hacinamiento y el dolor. ¿Sí? Entonces, la interpretación que cada persona hace de los estímulos del contexto en donde está es la manera en que esta va a influenciar para obtener una conducta. Por lo tanto, los mecanismos que nosotros vamos a tener para reaccionar a estas eh, pues a estos estímulos, pues van a regular nosotros si vamos a agredir o no. Entonces, uno de estos estímulos es el ruido. Y se dice que entre más estemos expuestos a ruidos estresantes, pues obviamente esto va a generar una parte de frustración en nosotros y generará una conducta agresiva, ¿no? Yo creo que a muchos les ha tocado que están en una fiesta, empieza a estar el ruido tan potente y terminamos poniéndonos de malas, ¿no? Del ruido no agredimos, pero sí llega un momento en que nosotros nos ponemos o hablamos más fuerte o se nos escucha la voz de enojado, un poco más agresivo, porque nos molesta. El hacinamiento, esto es, se refiere a no tanto a la densidad, sino la experiencia de estar dentro de un espacio. Este hacinamiento tiene que ver, por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo, muchos en familia, ¿no? Estando en casa, que a lo mejor es algo que no comúnmente vivamos y que en muchos de nosotros provoca esta frustración y provoca conductas agresivas por estar encerrados tanto tiempo. Entonces, este es un problema que afecta más a hombres que a mujeres. Otro de los aspectos es la temperatura y esta teoría de la ley térmica de la delincuencia dice que hay una relación muy estrecha entre la temperatura y la agresión. Entonces, esto quiere decir que, o de acuerdo a este estudio, que un clima muy frío pues nos generará menos niveles de violencia, climas más cálidos, niveles más altos de violencia y climas extremadamente calurosos con niveles moderadamente altos. Sí, entonces hay otros estudios que dicen que hay una U invertida, es decir, al revés, pero bueno, eh, los mayores niveles de agresión están en condiciones moderadas de afecto negativo y disminución de tendencia a agredir al afecto escasamente aversivo o extremadamente aversivo. Entonces, se habla mucho en cuanto al clima, la manera en que nos vamos a comportar será la manera en que también vamos a poder ser agresivos. Aquí tenemos el término violencia. Recuerden que muchas veces la agresión, o sea, el tener una conducta agresiva, eh, pues se desencadena en violencia también, ya en agredir físicamente a una persona para conseguir un objetivo, por desquitarnos.
aunque hoy en día pues hablamos de diferentes tipos de violencia, ¿no? Sexual, psicológica, económica, social, todo esto es generalmente desencadenada por estas conductas agresivas que no se saben controlar y que pues llegan a más allá. También el dolor provoca estas emociones negativas y hablamos del dolor físico también, pero también el dolor emocional, sí, porque ambos de alguna manera son emociones negativas y desarrollan pues irritabilidad y cólera entre nosotros y entonces es más fácil que seamos un poco más agresivos, ¿no? Por ejemplo, no sé si me dejara mi pareja en este momento, ¿no? Ejemplo, pues a lo mejor lejos de ponerme triste, sí me voy a frustrar, pero a lo mejor también me voy a poner violento, voy a tener una conducta violenta contra esa persona o contra los que me rodean por lo que estoy pasando, por lo que estoy sintiendo. Entonces también el dolor es un aspecto importante. Y bueno, también tenemos a la agresión como un comportamiento aprendido. Ya veíamos que tiene que ver con el aprendizaje vicario, el aprendizaje modelado, el aprendizaje que se aprende a través de la observación. Entonces, también adquirimos conductas que ponemos en marcha y que las hacemos nuestras y que, pues bueno, las ponemos en práctica en los ambientes donde estamos. Ahora hablaremos de lo que es la frustración. Y bueno, la frustración se define como el sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo planteado. Ante este tipo de situaciones, la persona suele reaccionar a nivel emocional con expresiones de ira, ansiedad, disforia o disforia principalmente. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien no alcanza lo que pretende, pues se siente frustrado y esto puede generar varias reacciones en él, no precisamente una conducta de ira o de agresividad, ¿sí? La frustración es parte del ser humano, ¿sí? Entonces aquí lo que se requiere es tener la capacidad de gestionar y aceptar esta frustración en un determinado momento, es decir, conocernos para poderla manejar y hacer que esto no nos lleve a más. La frustración pues es un estado transitorio, es reversible, entonces aquí depende de la manera en cómo nosotros gestionamos nuestras emociones para hacer que este estado pase. Entonces, la frustración puede categorizarse como una respuesta primaria instintiva, ¿sí? Y es una reacción natural que tenemos ante una determinada situación. Aquí, como les comentaba, lo importante es saber gestionar esa emoción para podernos controlar. Ahora, ¿qué es la baja tolerancia a la frustración? Aquí es cuando las personas, de alguna manera, no saben cómo reaccionar a esta frustración. Entonces, en este punto, los individuos presentan un modo o se caracterizan también por tener un razonamiento rígido e inflexible. O sea, digámoslo así, se plantan en lo que es, ¿no? Si yo digo esto es en negro, pues es negro aunque sea azul. Yo voy a decir que es negro, ¿sí? Entonces, es la manera en que a veces no sabemos cómo gestionar y se llama baja tolerancia a la frustración. De acuerdo a estudios realizados sobre todo por Becker, Denbo y Lewin en el 41, pues se ha probado que hay una vinculación existente entre frustración y agresión. Ya lo veíamos al inicio con Freud y con otros autores donde nos dicen que pues van ligadas a las conductas agresivas que se puedan tener. Una persona que no sabe cómo gestionar la frustración va a tener dificultades para controlar sus emociones, son más impulsivas, impacientes y exigentes, buscan satisfacer sus necesidades de forma inmediata, desarrollan con más facilidad que otros individuos cuadros de ansiedad o depresión ante los conflictos grandes o dificultades. Recuerden que no todo al final de cuentas desencadena en una agresión, puede desencadenar en otras reacciones. Creen que todo gira a su alrededor y que merecen todo aquello que demandan, son muy egocéntricos, se tiene una baja capacidad de flexibilidad y adaptabilidad, solamente son sus opiniones, manifiestan una tendencia a pensar de manera radical, o sea, las cosas directas, se desmotivan fácilmente y pues realizan chantaje emocional si no se cumple con lo que se desea o el objetivo que ellos tienen. Estas serían unas características que presentan las personas que no saben cómo manejar la frustración en determinado momento. Yo creo que muchos conocemos a personas así. Como les decía, tal vez conocemos a muchas personas que no sepan manejar la frustración e incluso tal vez a nosotros.
nos ha pasado y no sabemos cómo manejarla. Y bien, bueno, hay muchos factores, ya hablábamos distintos, ¿no? Pero entre algunos otros que nos faltaban, pues bueno, lo que es el autocontrol, no saber autocontrolarse, no conocer las emociones y no saber cómo expresarlas, expresar o entender de manera errónea las señales, nuestro temperamento, la sociedad en la que estamos, las condiciones sociales y las recompensas por las acciones de nuestras conductas. Todo eso nos puede generar frustración. Yo creo que en determinado momento todos nos hemos eh, em, enfrentado a una situación de frustración que para muchos de nosotros desencadena en ira o en agresión, mientras que para otros pueden ser situaciones que desencadenan en depresión, en ansiedad, o sea, cada uno de nosotros reacciona diferente a estos estímulos que generan, pues ya sea tanto la frustración o la agresividad. Para sus tareas de esta semana dejo a ustedes los documentos que podrán consultar. Cualquier duda comuníquense por favor. Y ya saben que estas tareas se entregan un día después, antes de las 8 de la noche.